Hola, ¿cómo están? En este nuevo taller, en el taller número 16, en el que ya llevamos los últimos tres revisando lo que es las situaciones de crisis para las empresas. Hoy vamos a poner más o menos en práctica ya todo lo que hemos revisado antes respecto obviamente de las crisis. Y para ello vamos a ver qué es un plan de gestión de crisis. Ya cómo lo construimos y vamos a entregar algunos tips, algunos pasos para crear un plan de gestión de crisis, qué cosas debemos incluir en nuestro plan de gestión de crisis y por supuesto ya algunos ejemplos. ¿Ya? Esto ya pasa a ser un poquito más práctico que lo que habíamos visto anteriormente, que era un poco más teórico para entender más o menos las situaciones y cómo se da una situación obviamente de crisis en una organización u empresa, ¿ya? Pero primero partir obviamente con un resumen que un plan de gestión de crisis se define cómo responderá la empresa si ocurre una crisis, por supuesto. Y además, ¿por qué? Porque identifica qué crisis son más probables en el tiempo y que pueden afectar obviamente a la organización, describiendo cuál será el impacto específico en el negocio. Por tanto, la planificación de respuestas para cada tipo de crisis que va a preparar el equipo en su conjunto, el equipo designado, va a ayudar a reducir los efectos negativos a largo plazo y a corto plazo, obviamente, también para la organización u empresa. Ese es el objetivo, en el fondo, de los planes de crisis, del plan de gestión de crisis, y es la clave de todo. O sea, en el fondo, si el plan de crisis no apunta a esto, es porque está mal enfocado. Entonces, eh, acá pasamos a la definición, una serie de conceptos, pero imaginemos que estamos en esta situación. Estamos animando a los empleados, a los trabajadores, colaboradores, a participar en el retiro anual de la empresa, es decir, en la fiesta anual, ¿ya? Eh, Por supuesto, no podemos esperar que todos interactúen en los juegos y en las actividades de fortalecimiento de equipo. Eh, y el evento comienza, no sé, mañana sábado y quieres que todo salga bien durante el fin de semana, ¿ya? Entonces, la mayoría de las actividades son al aire libre, por lo que cuando las tormentas eléctricas empiezan a azotar la ciudad, entonces te termina, lo que va a pasar mañana, por ejemplo, te termina echando a perder en el fondo la planificación que tenías. Entonces, toda tu atención estaba puesta para planificar un evento y no tenías un plan de respaldo por si llovía ese día. Entonces, el clima cambió a último minuto, toda tu planificación, obviamente, y te va a hacer incluso perder plata. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Para ser un buen líder, debemos tener más que positividad y habilidades comunicativas. Debemos saber cómo planificar tanto para los buenos como para los malos momentos, generando obviamente confianza en los equipos y demostrando preparación. Un buen líder podría haber sido capaz. Si estamos en invierno saliendo de una época de lluvias, obviamente tendría que haberse anticipado esto y haberlo hecho en un lugar cerrado por muy lindo que haya estado el día. O al revés, tener planificado contratar carpas, qué sé yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la gestión de crisis es un aspecto esencial de cualquier plan de negocio, porque sin ella el equipo no va a estar preparado cuando suceda algo inesperado. Por tanto, lo que buscamos aquí, lo que vamos a buscar hoy día es que vamos a analizar lo que es un plan de gestión de crisis y cómo podemos prepararlo para ciertas situaciones. ¿Ya? Entonces, pasamos a ver exactamente qué es un plan de gestión de crisis. Y un plan de gestión de crisis describe cómo reaccionar la empresa, lo que digamos más o menos en el resumen. La empresa ante una crisis identificará quién hará qué y cuáles serán sus funciones. El objetivo de este plan, obviamente, es minimizar los efectos negativos y restaurar las operaciones comerciales lo antes posible, si es que estas se ven afectadas, por supuesto, ¿ya? Este, este es un plan de crisis, ¿ya? Además, se trata de un documento que es de características más dinámicas, ¿ya? Que el equipo puede consultar y obviamente actualizar con frecuencia. Los planes pueden tener diferentes formatos, pero por lo general se parecen a una lista de verificación. Cuando ocurren contratiempos, el equipo puede marcar qué tareas debe realizar para responder ante, obviamente, la crisis. Como no hay forma de saber qué tipo de crisis vamos a enfrentar, obviamente, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, un buen análisis de riesgo te va a poder proporcionar una idea general de las potenciales amenazas que podría enfrentar, obviamente, la organización, ¿ya? Por ejemplo,
Una agencia de marketing en redes sociales puede presentar mayores riesgos de sufrir un contratiempo organizacional eh, que requiere una disculpa pública, mientras que una empresa de tecnología puede tener un mayor riesgo de sufrir, obviamente, un ciberataque. Entonces, las industrias también pueden ayudarte a identificar las posibles crisis y a determinar cómo se abordan, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se deben hacer en la evaluación de riesgo, por supuesto? ¿Qué tipo de riesgo podría enfrentar mi empresa? Partiendo por la básica, ¿ya? ¿Cómo podemos responder ante una crisis y quién debe actuar en una situación de crisis? Estas son preguntas básicas que podemos hacernos para comenzar a configurar, obviamente, nuestro plan de gestión de crisis y evaluar los riesgos que se podrían dar en ella. Y como les decía, la primera pregunta tenemos que ver, por ejemplo, en la industria en la que estamos situados. Si estamos situados en la alimentaria, por ejemplo, tenemos que velar por desde una crisis de descomposición de un alimento que se vendió, o sea, un alimento descompuesto que se vendió, hasta, por ejemplo, un paro de camioneros que nos permite, nos impide la distribución y de alguna manera también nos imposibilita el transporte y las ventas. O sea, hay un ámbito de crisis que en el fondo eh, tenemos que empezar a evaluar y comenzar a incorporar este plan de gestión de crisis. Y como le digo, es un documento dinámico del cual se va aprendiendo después de cada crisis y que por supuesto se va actualizando. Ahora, ¿por qué se necesita un plan de gestión de crisis? Se necesita básicamente para preparar a la organización en caso de cualquier desastre o evento imprevisto, obviamente. Con un plan implementado podemos disminuir el impacto de la crisis en los empleados y en las operaciones del negocio. Cuando el equipo está debidamente capacitado para lo inesperado, hay menos posibilidades de que ocurran efectos negativos a largo plazo. Esto también llévelo en la práctica como en el caso del hogar. Por ejemplo, si nosotros somos un país sísmico, y hemos tenido en los últimos años muchos terremotos, temblores, etcétera, es evidente que nosotros tenemos que estar preparados para esta situación de crisis y tenemos que aprender de esto. ¿Y cómo aprender de esta situación de crisis? Por ejemplo, tener un bolso preparado, un kit de emergencia, con botellas de agua que nos permitan, no sé, alimentarnos 2 o 3 días sin luz, etc. Así una serie de cosas, sobre todo en momentos que son mucho más críticos. Entonces, de esto es lo que se trata el plan de gestión de crisis. O sea, también puede ser aplicado en nuestro día a día, no solamente en las organizaciones. Ahora, existen algunos pasos para crear un plan de manera eficiente y eficaz, y para ello hay que dividirlo en pasos, como les decía yo, pequeños y alcanzables. De esta manera vamos a poder identificar los posibles riesgos sin sentirnos abrumados, obviamente, por la crisis potencial o por el riesgo potencial o por el peligro potencial que pueda suscitar una eventual situación. Entonces, para organizar el plan de crisis, obviamente, de gestión de crisis, podemos usar la siguiente estructura, ¿ya? Que es más o menos crear un equipo, evaluar el riesgo, determinar el impacto de la crisis, planificar la respuesta, consolidar el plan y revisar y actualizar. Ya, si bien son pasos más o menos sencillos, pero que obviamente requieren de planificación. Y esto es lo que es necesario y que eventualmente, y no, y lo que habitualmente, perdón, muchas organizaciones obvian, ¿ya? Entonces, por eso digo que la planificación de esto, porque una cosa es planificar la respuesta una vez que se esté viviendo la crisis, pero obviamente lo anterior es la planificación respecto de los eventuales riesgos que podríamos tener. Por ello, el trabajo previo, el trabajo para eh, identificar estos riesgos y obviamente prepararnos para una eventual crisis es tan importante. Bueno, el paso uno, obviamente, que es identificar al equipo de líderes con los que vamos a trabajar para la crisis. El equipo debe incluir, obviamente, a las personas que tomarán las decisiones durante la crisis, que es lo que suele llamarse el comité de crisis, ¿ya? Y hay que armar este equipo en las primeras etapas del proceso, así todos conocen los detalles de su estrategia para la gestión de crisis. Ahora, esto es armar el equipo en el comienzo del proceso, pero más bien yo lo definiría antes. Es decir, si tenemos una crisis, por ejemplo, insisto, nuestra empresa tiene distintas áreas, que tiene que ver, no sé, pues tiene que ver en el área informática, del otro alimentaria y la otra distribución, supongamos. Por tanto, esta crisis evidentemente debe comprender al área de asuntos públicos o de comunicaciones, evidentemente, y si tiene que ver con un tema de informática,
también debe incluir con alguien de informática. Y si tiene que ver con alguien de la crisis de la parte alimentaria, también, y de distribución también. O sea, es decir, debemos tener, una vez analizados los riesgos, la capacidad de conformar los equipos de acuerdo a cada situación. Entonces, llega un riesgo no sé, violación de datos personales, ¡pum! Al tiro el equipo de informática integra esto. Y no estamos aún sobre la hora viendo a quién llamar y a quién no. ¿Ya? Dos, por supuesto, hay que evaluar los riesgos. Hay que organizar obviamente una reunión con este comité de crisis para hacer una lluvia de ideas y con el fin de evaluar obviamente todos, absolutamente todos los potenciales riesgos. Obviamente tenemos que usar nuestro registro de riesgos para identificar y analizar la probabilidad con que ocurran estos hechos, que es, de nuevo, trabajo previo. Y también podemos ayudar a visualizar los riesgos que son más probables que ocurran para que planifiques una respuesta adecuada. Es decir, tenemos que hacer una matriz de riesgo, y eso es lo que vamos a ver después. Y esta matriz de riesgo nos ayuda a identificar de alguna manera, obviamente, los riesgos latentes, los cuales son más probables, los cuales son menos probables, etc. Paso 3. Determinar el impacto en la empresa. Es decir, cada riesgo puede generar resultados diferentes, por lo que es importante analizarlos por separado, absolutamente. O hay unos que se desenlazan de manera continua, es decir, tiene un efecto en cadena. Por tanto, también hay que considerarlos, e insisto con el trabajo previo. Los posibles efectos comerciales pueden incluir la pérdida de clientes, ingresos, daños de reputación, lo que habíamos visto antes, ventas demoradas, como por ejemplo el paro camionero, o multas reglamentarias en el caso, por ejemplo, de la venta de alimentos descompuestos. ¿Ya? Entonces son pasos que, si bien pueden parecer un poco lógicos, tienen una relevancia importante en la gestión, obviamente, diaria, porque finalmente cuando estamos en una crisis nosotros no vamos a ver con tranquilidad esto, vamos a estar trabajando sobre el minuto. Paso 4, planifica la respuesta. Define qué acciones debes realizar, qué acciones debe realizar el equipo para responder ante cada riesgo. Eh, Esto es clave, insisto, el trabajo previo también es clave y con el trabajo previo vamos a tener una base respecto a lo que está pasando ahora. Por ejemplo, si trabajas en el desarrollo de software y tu empresa sufre un ciberataque, es posible que necesite a alguien que proteja la red, otra persona que comunique la noticia a los clientes y otro que se encargue de los daños o sea, de la evaluación de daños, perdón. Entonces, se dan cuenta cómo se va estructurando en el fondo las responsabilidades, se van delegando las tareas, etcétera. Por eso es tan relevante la conformación, obviamente, del comité de crisis. Bueno, el paso 5 es consolidar el plan. Un plan de gestión de crisis es más que una estrategia escrita o verbal, por supuesto. De incluir elementos clave como un protocolo de activación y contactos de emergencia. Me refiero a contactos de emergencia si, no sé, si la crisis tiene que ver con accidentes. O sea, en el fondo nosotros tenemos con nuestra empresa alimentaria, imagínense subir esta empresa en el centro de distribución, sufrimos un incendio, el contacto principal debe estar no solamente obviamente los de emergencia que tenga que ver con bomberos, policía, etcétera, sino que también con alguien de la empresa que está a cargo obviamente de toda esta parte de las crisis, de la emergencia, para que para contenerla en el fondo. Es decir, no sé si han visto, por ejemplo, en muchas ocasiones que surgen accidentes en empresas y salen los trabajadores hablando y entregan versiones que no siempre son las oficiales porque ellos ven, escuchan y están con la adrenalina del momento y generalmente entregan una versión que no es oficial y por lo tanto generan un efecto reputacional contrario hacia la empresa. Entonces, por lo general sale el gerente de operaciones explicando lo que se dice o sea, lo que pasó con mucho más antecedentes, si fue un error humano, si fue o sea, fue humana, si fue un error de maquinaria, etcétera. Entonces, por eso se trata de como de contener un poco la comunicación respecto de lo que pueden decir los trabajadores hacia afuera, para así no afectar, obviamente, la reputación de la empresa. Entonces, también deberás colaborar obviamente, con los participantes clave para que todos entiendan qué hacer y cuándo, y qué hacer y cómo y cuándo. Y el paso 6 obviamente, revisa y actualiza. Este es de alguna manera, una vez pasada ya la crisis, tenemos que revisar nuestro plan de gestión, actualizarlo, revisar si es que, por ejemplo, funcionaron los protocolos, qué no funcionó, qué fue los puntos altos, cómo se salió, si los liderazgos fueron los óptimos, etcétera.
O sea, hay que evaluarlo constantemente cada vez que nosotros sufrimos, por supuesto, una crisis, ¿ya? Ahora bien, ¿qué debe incluir un plan de crisis? Que son elementos clave eh, obviamente, para su adecuado desarrollo. Obviamente tiene que ver un análisis de riesgo, que es lo que yo les digo esencialmente, que tiene que estar presente en todo momento, que es enumerar los riesgos potenciales y organizarlos en orden de probabilidad. El análisis de riesgo tiene que ver obviamente, con la elaboración de una matriz de riesgo, ¿ya? Después vienen los procedimientos de respuesta, identificar los roles, los responsables ante una crisis. También eso debe estar escrito, o sea, debe estar como configurado ya en un propio plan. Los protocolos de activación, determinar cuándo es un deber, cuándo es el deber de actuar ante una crisis. La estrategia de comunicación, obviamente esto es esencial, evalúa quién debe transmitir la información al público. Esta persona debe estar absolutamente preparada para enfrentar una crisis. Tiene que ser un vocero que no trastabille, que hable fluido, que dé confianza, que tenga carisma, que sea un buen rostro, etcétera. Contactos de emergencia, obviamente incluir una lista de contactos de emergencia para agilizar los procesos de respuesta. Y evaluación de post-crisis, recuerda que hay que hacer seguimiento a lo que salió mal, bien o mal. Ahora, vamos a verlo en detalle un poquito más, para que lo tengan presente. El análisis de riesgo, en este tipo de análisis se describen físicamente los riesgos potenciales que la empresa puede enfrentar y se clasifican en orden de probabilidad. Incluir la gestión de riesgo en el plan de respuesta ante emergencias es útil porque los nuevos líderes pueden consultarlo si la gerencia cambia. Eh, por eso es tan importante la construcción de la matriz de riesgo, que en el fondo lo que vamos a ver ya en los siguientes talleres, porque esto nos va a dar en el fondo el insumo básico y necesario para configurar ya después todo nuestro plan. Y como se dice, es una herencia, o sea, si cambia la gerencia va a tenerlo como insumo básico, va a poder revisarlo, la nueva gerencia va a poder revisarlo, implementarlo, qué sé yo. Pero ya tiene un insumo básico de cómo opera la empresa respecto de una situación en particular. Procedimientos de respuesta son los protocolos de activación que definen exactamente cuándo el equipo de respuesta debe actuar ante una crisis. Los procedimientos de respuesta describen los planes de acción para cada una de las áreas. Esto es importante, los planes de acción de cada una área. Cada área tiene un plan de acción, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en paro camionero, estamos distribuyendo alimentos, por ejemplo, el área logística tiene que encontrar una solución, rutas alternativas, o en su defecto parar, por ejemplo, la distribución hacia el sector donde estén tomados los caminos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que eventualmente la cadena de frío de nuestros alimentos podría haberse cortado por el paro y perderíamos aún más plata. O sea, es anticiparse a los hechos, ¿ya? Protocolo de activación. El protocolo de activación determina cuándo se deben llevar a cabo las acciones. Eh, si se produce una crisis. Por ejemplo, puedes decidir que los miembros de un equipo no tomen medidas hasta que la crisis genere un cierto nivel de impacto comercial. Y eso es absolutamente válido, porque de repente nosotros pues tenemos la capacidad de generar un umbral en donde no nos afecta tanto y que una eventual respuesta a la crisis podría ser aún más perjudicial. O sea, eso hay que saber identificarlo también. La estrategia de comunicación, cuando ocurre una crisis, es posible que no solo afecte las operaciones internas. Si es generalizada, vamos a tener que salir a explicar la situación con las partes interesadas, ya pueden ser externas y también internas. Por tanto, la estrategia de comunicación, en el caso de la comunicación externa, debe incluir el detalle sobre quién proporcionará la información, un buen vocero que habla hacia la prensa, así como quién estará a cargo de brindar los comentarios, y también alguien que sea capaz de manejarla internamente. ¿Ya? Los contactos de emergencia incluyen obviamente la información principal de los contactos para acelerar el proceso de respuesta ante una crisis. ¿Ya? La lista de contactos de emergencia puede incluir a la policía local, lo que les decía yo, el personal de primeros auxilios y el departamento de bomberos, así como servicios de plomería, electricista, control de intoxicantes y otros servicios varios, según se haya identificado la crisis. Pero esto también tiene que ver el contacto de emergencia con avisarle a la gerencia de la empresa o al encargado, al responsable del área si no está ahí, ¿ya?
Y obviamente la evaluación post-crisis, que con esta evaluación el equipo puede hacer un seguimiento y analizar qué salió bien y qué salió mal respecto del plan de crisis que se está implementando para determinada situación. Y si es que ayudó o benefició o no en su respuesta a reducir el impacto comercial. Por tanto, estos son los elementos que debemos considerar eh, para empezar a configurar ya nuestro plan de crisis. Ahora, hay muchos ejemplos, y aquí yo les voy a dejar algunos, porque aunque no hay formas de predecir como todas las crisis que se pueden presentar, sí es posible clasificarlas en categorías y crear planes en función de cada uno de ellos. Ya, por ejemplo, pérdidas, o sea, pérdida financiera. Si la empresa sufre una pérdida financiera, es posible que debas anunciar una bancarrota o despedir a empleados. Eso es un hecho. Entonces puedes planificar qué hacer ante esta situación sin conocer la causa inicial de la crisis financiera. Es decir, en un momento de crisis donde donde sabes que vas a tener que dejar o sea, vas a tener que despedir gente, vas a tener que empezar a planificar esto. Y se puede hacer de una manera adecuada, en el fondo, que permitas tener una salida más o menos loable dentro de lo que significa despedir gente eh, de esta situación. Fallas tecnológicas, un percance tecnológico podría dejar a tus clientes sin acceso durante un periodo prolongado a Internet o a las distintas redes. Este tipo de crisis afecta la reputación de tu marca y los ingresos, por lo que es importante preparar toda esta situación. De nuevo, o sea, finalmente nosotros podemos verlo de esta manera, entonces vamos a tener que configurar un plan de crisis acorde a esto. Entonces también tenemos un desastre natural, donde vamos, lo que hablábamos del clima, etcétera, los cambios operativos, bien, si no pueden, los cambios, por ejemplo, si bien puede no aparecer una crisis tradicional, de tener un plan para un cambio importante que sea inesperado en el liderazgo, o sea, que ponga en jaque en el liderazgo. Entonces hay que tener un cambio, por ejemplo, para eventualmente generar ese cambio que sea solapado, que sea como una especie, que se vea como una especie de continuidad y que no necesariamente se vea como una crisis interna de la organización. Entonces, estos son múltiples escenarios que se pueden presentar y obviamente hay muchísimos más de acuerdo a la industria. Estos son súper generales que pueden aplicar básicamente a cualquier industria, pero hay muchísimos más y por eso la construcción de la matriz de riesgo es tan relevante. Eso